Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una La colina. cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Bienvenidos, amén. Quiero darle la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. Tenemos 20 familias que nos acompañan el día de hoy. Quiero empezar con la familia Ruiz, que está con nosotros, nuestro hermano Pablo y nuestra hermana Norma, que nos apoya con la alabanza, con el piano. La familia Murguía también está con nosotros, hermano José, Dios te bendiga, hermana Bere, bendiciones. También está la familia, mi hermana Carmen, desde Florida. Dios te bendiga, Carmen y Jorge y a sus hijos, a todos mis sobrinos. Dios me lo bendiga. Gracias por estar con nosotros un día más. Amén. La familia Jaramillo, sean todos bienvenidos, hermanos Jaramillo. Sean bendecidos su familia. Amén. Dios me lo bendiga por este día. Amén, que está aquí con nosotros. La familia Paz, también bendiciones para nuestro hermano Jesús y nuestra hermana Gaby. Amén. Bendiciones, hermana familia Ríos, nuestro hermano Rolando y Betty, que nos acompaña ahí con sus hijos, alabando a Dios con la guitarra. Gloria a Dios. La familia Griselda, mi hermana Griselda Calderón con su familia también nos están acompañando el día de hoy. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Mi hermano Juan González y su familia también nos acompañan. Bendiciones, mis hermanos. María, la hermana Mayra Martínez también y Mario. Dios te bendiga, Mayra y Mario. Están ahí acompañándonos el día de hoy también. Eswin, sea bienvenido, Eswin. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios, hermanos. José Ramírez, hermano José Ramírez también con su familia. Hermana Carmen, su esposa está ahí con nosotros. Bendiciones, hermanos. Amén. Dios me los bendiga. Hermana Janet Pacheco, gloria a Dios. Hermano Joel, Dios me los bendiga, hermanos que nos acompañan. Ellos están desde Indio, California, allá por Los Ángeles. Gloria a Dios. Nuestra hermana Claudia, Dios te bendiga, con su familia sean bendecidos. Amén. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gisela también con Quique, familia Mosco nos está acompañando. Mi hermano Lucho también con su familia, sean bienvenidos. Hermano Joki, bendiciones, él con su familia también, su esposa Carla, nos están acompañando el día de hoy. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos un domingo más. Este es nuestro segundo domingo que nos reunimos a través de la internet, ya que no podemos todavía reunirnos. Vamos a esperar a ver hasta cuándo. Primeramente Dios, para el 5 de abril estaremos ya viendo si vamos a continuar, vamos a volver a nuestro edificio o todavía vamos a continuar todavía a través de la internet. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a dar unos anuncios. Rápido, tengo unos anuncios que dar el día de hoy. Gloria a Dios. Los anuncios que damos, quiero hacerles saber que es siempre y cuando podamos todavía reunirnos el día, el mes que viene, que es el mes de abril. Amén. En abril 18 estamos a las 6 de la tarde, vamos a estar en la iglesia Pan de Vida. Y la dirección ahí lo puede ver en la pantalla. Usted puede escribir si nos quiere acompañar, puede apuntar la dirección ahí. Vamos a estar en Visalia, California. Amén. Vamos a estar ahí acompañando a nuestros hermanos de la iglesia Pan de Vida. Vamos a estar desde las 6 de la tarde. Amén. El ministerio Guerreros de Luz van a ministrar alabanza. Y bueno, su servidor va a estar ahí predicando la palabra del Señor. El Señor me dio la bendición de poder predicar ese día.
Y bueno, vamos a ir a acompañar a nuestros hermanos. Sábado 18 de abril de este año a las 6 de la tarde, siempre y cuando podamos reunirnos todavía. Si las autoridades nos permiten reunirnos ya, entonces vamos a acompañar a nuestros hermanos para el día sábado 18. Amén. El otro anuncio que tengo también, repito, siempre y cuando nos permitan todavía salir y reunirnos, vamos a estar en nuestro camping congregacional. Amén. Vamos a estar en nuestro primer camping congregacional de este año 2020, el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de julio. Ahí está la dirección. Amén. Usted puede apuntar la dirección y hacernos saber si quiere ir con su familia para que se registre y nos acompañe. Amén. Así que están invitados para este camping, si es que todavía se nos permite reunirnos. Amén, hermano. Repito, porque pues si nos hacen saber que todavía no, entonces vamos a tener que cancelar estos eventos que ya lo hemos tenido programados desde diciembre, antes de empezar el año. Entonces, bueno, vamos a dejarlo allí para ver si es posible. Si no, sería para el próximo año. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, vamos ahora a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor y vamos a continuar hablando del libro de Apocalipsis. Quiero hacer claro y quiero aclarar esto. Hermano, no estoy leyendo o enseñando el libro de Apocalipsis por las cosas que estemos pasando. Esto lo empezamos desde el año pasado. Desde el año pasado hemos estado llevando estas enseñanzas cada domingo. Y para los que nos acompañan hoy día por primera vez en el edificio donde nosotros nos reunimos, desde el mes de julio, el Señor puso en mi corazón hablar de 3 temas muy importantes para la iglesia. Primero, hablamos sobre cómo conocer verdaderamente a Dios, la importancia de conocer verdaderamente a nuestro Dios a través de los atributos de nuestro Dios. Y estuvimos hablando de muchos de los atributos de nuestro Dios. Por ejemplo, Él es santo, Él es justo. También hablamos que Él es poderoso, hablamos también que Él es misericordioso. También estuvimos hablando de todos los atributos de nuestro Dios. Nos llevamos aproximadamente como unos 3 a 4 meses hablando domingo tras domingo sobre los atributos de Dios, porque muchas veces hay mucha gente que pretende o se engaña a sí mismo creyendo que conoce a Dios, porque a lo mejor es miembro de una iglesia, pero verdaderamente a Dios se le conoce a través de los atributos. Yo conozco a mi esposa me conoce a mí, ella conoce mis virtudes, atributos que yo tenga. De la misma manera, yo también conozco las virtudes y atributos que mi esposa tiene. Entonces, convivimos y nos vamos conociendo meses tras meses, años tras años. Conoce ella mis debilidades, yo las debilidades de ella, porque como dije la semana pasada, como seres humanos somos imperfectos y tenemos debilidades y imperfecciones que el Señor las va a ir perfeccionando hasta el día que nos reunamos con nuestro Dios. Amén. Así que la mejor manera de conocer a nuestro Dios y de tener esa confianza, y como dije en el mes de julio, agosto, que estábamos dando estas enseñanzas, dije que este año 2020 iba a ser un año muy difícil, iba a ser un año muy complicado y era importante conocer a Dios a través de esos atributos para que nuestra fe no decaiga. Entonces ese era el propósito por el cual el Señor puso en mi corazón que enseñara sus atributos a la iglesia, para que la iglesia su fe la mantenga firme, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Amén. Así que, como digo, llevamos como unos meses enseñando. Luego el Señor dijo que me puso en mi corazón que hablara sobre la apostasía, porque hay mucha gente que se está saliendo de las iglesias, hay mucha gente que está practicando herejías, hay mucha gente que hoy en día se han dejado llevar por falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y estuvimos hablando de la apostasía y nos llevamos también otros 3 meses más. Al finalizar el año, como en el mes de diciembre, que estuvimos enseñando también sobre el milenio, porque el Señor me dijo, hazle saber lo que mi iglesia se espera, hazle saber lo que mi iglesia va a vivir por 1000 años aquí en la tierra, reinando juntamente con Jesucristo. Entonces hablamos sobre el milenio, y terminando la enseñanza del milenio, habíamos quedado en el mes de diciembre, empezar el año hablando el libro de Apocalipsis. Así que estamos continuando, no puedo parar porque estuvimos hablando, primero hablamos sobre las 7 iglesias, nos llevamos creo como 7 domingos hablando, cada domingo una de estas iglesias estuvimos hablando. Entonces hoy estamos hablando
sobre los 7 sellos que habla el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces hemos hablado sobre el primer sello y vamos a ir ahora sí al PowerPoint y vamos a ver ahí de que la palabra de Dios habla de 7 sellos y el primer sello cuando es abierto, esto lo hablamos hace como unas 4 semanas atrás, el mes pasado, hablamos sobre el caballo blanco y un jinete que dice la palabra de Dios que llevaba un arco. Amén. Entonces, ¿quién es este personaje de este caballo blanco? Nosotros lo conocemos como el anticristo. La palabra de Dios enseña que el anticristo será altivo y entendido en enigmas. Daniel capítulo 8, versículo 23. Será ocultista y satánico. También lo dice Daniel 11, 38 al 39. También nos dice que el anticristo, este personaje, no tendrá inclinaciones a las mujeres. Quiere decir que será homosexual. Habla Daniel capítulo 11, verso 37. Es por eso que hoy en día miramos el movimiento LGTB, cómo ha tenido ese respeto que se tiene hoy en día por mucha gente y también aún por los gobernantes de la tierra a estos movimientos. También la Biblia habla de que el anticristo será judío de nacimiento. También lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 11, verso 37. La palabra de Dios dice ahí en el 11:37, dice, y al Dios de sus padres no obedecerá. Entonces, el anticristo será judío de nacimiento. También hemos enseñado que traerá paz a la tierra, traerá una paz, hará un pacto con la humanidad y de 7 años. Entonces, pero a la mitad del pacto, a la mitad del tiempo, a los 3 años y medio, romperá el pacto. Amén. Eso está en el libro de Daniel 9:27. Entonces, hablamos hace un mes atrás sobre este personaje llamado el anticristo que habla el libro de Apocalipsis. Luego vimos el siguiente sello, el segundo sello. También hablamos del sello bermejo, el caballo bermejo, perdón, un caballo rojo como sangre. Y este jinete dice que este personaje, este caballo simboliza la muerte, simboliza la decapitación. Amén. Va a haber mucha gente decapitada en el tiempo de la gran tribulación. Amén. Entonces dice la Biblia en Apocalipsis 6:4 que le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Entonces el anticristo hace un pacto de 7 años, pero a la mitad del pacto, a la mitad del tiempo, a los 3 años y medio, rompe ese pacto, quita la paz en la tierra. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces se abre este segundo sello y este segundo sello que simboliza decapitación, simboliza muerte, va a decapitar a mucha gente que no quieran someterse a este gobierno mundial, a este gobierno global, a este personaje que manipulará y tomará el mundo entero. Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis 13:14 que va a mandar a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia para que le adoren. Los judíos, ahí donde van a notar de que verdaderamente aquel que creían que era su Mesías, no lo era. Porque los judíos jamás adoran una imagen. Entonces, cuando vean que este personaje que les trajo paz y que los permitió que adoren al Dios verdadero en su templo, a los 3 años y medio, cuando rompa ese pacto y ponga su imagen en aquel tabernáculo de los judíos, en el templo de los judíos, el pueblo judío se va a arrepentir de haber confiado y creído en este hombre. El verdadero Mesías ya vino, Jesucristo, y murió en la cruz del Calvario por nosotros. La palabra de Dios dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Los judíos hoy en día esperan al Mesías, y al verdadero Mesías lo crucificaron. No creyeron en él. Entonces, el verdadero Mesías ya vino, ya estuvo aquí en la tierra y murió por nosotros para pagar nuestras deudas, nuestros pecados. Aquí vemos en el libro de Apocalipsis que va también a mandar a matar a todo el que no adore a la imagen. Eso lo vemos en Apocalipsis 13:1-5. Esto ya lo hemos visto semanas atrás. También, Apocalipsis 13:15. También almas de los decapitados, habla del libro de Apocalipsis 24, en el capítulo 20, versículo 4, dice que Juan dice que vio almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
Entonces, en la gran tribulación, y como usted lo sabe, la iglesia de Cristo ya no estará aquí en la tierra. Nosotros ya no estaremos aquí cuando estas cosas ocurran. Cuando se abra el primer sello, la iglesia de Cristo no estará aquí con nosotros. Lo que hoy estamos viviendo, el mundo entero, son principios de dolores. No estamos viviendo el apocalipsis. Hay muchos que se atreven a decir que estamos viviendo el apocalipsis por esta pandemia, esta plaga, este virus que está matando a mucha gente, pero no es así. Estamos viviendo tiempos, estos tiempos son principios de dolores. Y no solamente por esta pandemia, ya tenemos años atrás que hemos visto, por ejemplo, terremotos en muchos lugares. Mateo capítulo 24 se está cumpliendo al pie de la letra lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Nación contra nación se han levantado, hambre. Entonces, todas estas cosas son principios de dolores. Lo que estamos estudiando desde hace un mes atrás, este libro de Apocalipsis, lo que vamos a seguir estudiando durante cada domingo, porque vamos a seguir hablando, por ejemplo, no solamente de 7 sellos, sino la Biblia habla de 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios también. Entonces, todo lo que habla la Biblia con respecto a la gran tribulación, hermano, es 100 veces más fuerte y más terrible de lo que hoy estamos viviendo. Esta pandemia que nosotros estamos viviendo, estamos experimentando y estamos observando en el mundo entero, hermanos, esto no llega ni a los talones a lo que verdaderamente se viene para esta humanidad. Pero repito, la iglesia de Jesús no estará aquí en la tierra cuando esto ocurra. Usted y yo, si usted cree en Jesús como su Señor y Salvador, si usted se ha rendido a los pies de Cristo y ha tomado a Jesús como su dueño, como su amo, y se rinde a Él y se somete al Señor y a su palabra, a sus enseñanzas, porque como nosotros siempre hemos dicho, fe es obedecer. El que tiene fe, obedece. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, una fe sin obras está muerta. Entonces, el que tiene verdadera fe en Dios va a obedecer lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que vamos a obedecer? El viernes hablamos de la importancia de obedecer las instrucciones. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay muchas instrucciones para nosotros, por la cual nosotros tenemos que obedecerla y podemos cumplirlas porque no estamos solos. Dios nos ha dado su Santo Espíritu para poder ahora nosotros vivir en santidad y vivir conforme al corazón de Dios, a lo que a Dios le agrada. El Espíritu Santo nos ayuda a cada uno de nosotros a vivir a tener una vida agradable hacia nuestro Dios. Él es el que al borracho le quita las ganas de tomar. Él es que al fumador le quita las ganas de fumar. Él es que al adúltero le quita las ganas de estar engañando a su esposa y serle infiel o viceversa. Él es que al fornicario le quita las ganas de querer vivir una vida así en fornicación, en unión libre. Él es que al drogadicto lo hace libre de las drogas. El Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Él es el que hace la obra en la vida de cada uno de nosotros. No es con nuestra fuerza, no es con ejército, dice la palabra de Dios, sino con su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Él es el que nos guía, nos guarda y nos transforma porque Él está moldeándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo día a día. Estamos en construcción. Él está trabajando en nuestras vidas. Y día a día Él está obrando en la vida de cada uno, perdón, de nosotros. Gloria a Dios. Bueno, entonces hemos aprendido también, hermanos, de que hay otro tercer sello. Y vamos a verlo aquí, lo vimos la semana antepasada. Habrá una hambruna mundial. Una hambruna mundial. Esto ocurrirá cuando sea la gran tribulación. La Biblia habla de un caballo negro. El color negro simboliza en la Biblia hambre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, en el verso 5 y 6 dice lo siguiente. Dice que habla sobre el caballo negro y el jinete que montaba este caballo tiene una balanza. En Lamentaciones, capítulo 4, verso 8 al 9, dice que el color negro simboliza el hambre y ahí habla sobre el hambre. Ordena que se les pusiese. ¿Y por qué va a haber hambre? Mire, fíjese, Apocalipsis 13, 16 al 17, lo vimos la semana antepasada. Dice que el anticristo, cuando esté gobernando el mundo entero, dice que va a ordenar que cada uno, o sea, va a haber un empadronamiento, un censo mundial
donde todo aquel que se quiera humillar, rendirse a los pies de este anticristo, que en realidad es siervo de Satanás, dice que va a empadronar y va a poner una marca, ya sea en la mano derecha o en la frente. Y el que no tuviese esa marca no puede comprar, no puede ni vender. Ya va a haber la gente que va a pasar esta hambre, va a ser la gente que verdaderamente no va a querer rendirse a los pies de este anticristo, y no va a poder, pues, obtener como recursos para poder sobrevivir. Amén. Entonces, hemos visto en Lamentaciones la semana antepasada, capítulo 4, verso 10. Si usted quiere apuntarlo, lo puede apuntar y mirarlo en su casa. Dice que las madres se comían a sus propios hijos. El hambre era tan fuerte que las madres se comían a sus propios hijos. Les sirvieron sus hijos de alimento por la hambruna. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 24, 19, cuando habla de la gran tribulación, el Señor Jesucristo dijo, ay de las madres, de las mujeres que están encinta o estén dando a sus hijos mamantando, o sea, en cría, estén criando niños, sus hijos. Fíjense, hermanos, que el hambre es tan fuerte, y esto ocurrió, esto fue algo histórico, el pueblo de Israel lo pasó, pues todo lo que el pueblo de Israel ha pasado es como la sombra de lo que ha de venir. Entonces, por eso está escrito en las escrituras, en la Biblia. En Lamentaciones 4:10 lo habla, que las madres se comían a sus propios hijos por causa del hambre. Luego hemos visto la semana pasada, el domingo pasado, hablamos sobre el cuarto sello, y el cuarto sello es un caballo color amarillo. Hablamos y aclaramos sobre el color amarillo, porque el amarillo oro, en la Biblia simboliza la gloria de Dios, el poder de Dios. Entonces, pero la Reina Valera 1960, la traducción que hace lo pone en amarillo, pero en realidad es el color verdadero es verdizo o pálido. En el capítulo 6, verso 8, dice, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades, o sea, el infierno, le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí vemos que el escritor Juan escribe primero, menciona aquí, y dice la cuarta parte de la tierra, para matar primero con espada. Está hablando del caballo rojo. Amén. Decapitación. Se va a decapitar a muchos. Con hambre, está hablando del caballo negro. Amén. El caballo negro. Y después dice con mortandad, está hablando de este caballo amarillo que simboliza peste, enfermedad. Amén. Entonces, pues, el color amarillo, quiero ponerlo en la pantalla, el diccionario Vine del Nuevo Testamento. La palabra amarillo está escrita en griego, está escrita de esta manera, cloros. Esa palabra cloros significa un verde pálido. Es el color de la hierba joven, dice. Y ahí viene la palabra pálido. Pero la Reina Valera lo traduce amarillo en Apocalipsis 6:8. Por eso la Reina Valera 1977 lo traduce como verdoso pálido. La Biblia de las Américas lo pone como amarillento. Es el color del caballo del nombre de cuyo jinete era la muerte. Va a haber multitudes de gente que van a morir por esta peste. Una peste que va a matar a muchos, como hoy lo estamos experimentando y lo estamos viendo. Pero repito, lo que hoy estamos viviendo no es el apocalipsis. Son principios de dolores. Y bueno, hemos hablado sobre esos 4 caballos y hoy vamos a hablar sobre el quinto sello. ¿Y qué es lo que nos habla la palabra de Dios sobre el quinto y sexto sello? Se abren 2 sellos más. Los primeros 4, la manifestación de los primeros 4 es aquí en la tierra. Los otros 2 que vienen, el sello quinto y el sexto, son manifestaciones que ocurrirá ya en el tercer cielo donde la iglesia estará presente. O sea, Apocalipsis capítulo 6, y aquí quiero empezar con el mensaje de hoy, es versículo 9, dice lo siguiente: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, quiero aclarar aquí algo.
estos muertos que habla aquí la palabra de Dios en este versículo, estos muertos no son cristianos que se quedaron aquí. Estos son aquellos que se esforzaron, creyeron a Dios, creyeron en el Señor en el tiempo de la gran tribulación. Que no es la iglesia de Cristo. Estos son los que se quedaron aquí y bueno, fueron evangelizados. Y ahorita voy a explicar quiénes van a evangelizar. Hoy nosotros evangelizamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? No podemos reunirnos en un edificio, pero fíjese, estamos usando los medios, estamos usando la tecnología para poder seguir evangelizando al mundo entero. Hoy ya salimos de las 4 paredes y hoy podemos estar en muchas partes a través de la tecnología. Estamos evangelizando al resto del mundo. Hoy la iglesia de Cristo tiene la labor, la responsabilidad y el compromiso con Dios de evangelizar. Usted que es la iglesia de Cristo, usted tiene que evangelizar al mundo entero. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor nos llame a su presencia. Por eso no podemos callar. Tal vez nos han prohibido que nos reunamos en nuestro edificio, en un templo. Nosotros como acostumbramos a llamarles templos, pero en realidad el templo es cada uno de nosotros. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero fíjese, nos han prohibido por razones de evitar el contagio, de evitar que se propague más este virus, de mucha gente puede morir, gente especialmente débil, gente de la tercera edad, como lo dicen. Pero no nos están prohibiendo evangelizar, no nos están prohibiendo predicar el evangelio. Y por eso estamos usando los medios hoy en día para seguir hablando. No podemos callar, usted no puede callar, usted tiene que evangelizar porque esa es su responsabilidad, ese es su compromiso con Dios, esa es su labor como la iglesia de Cristo aquí en la tierra. El Señor nos llamó a predicar su palabra. Entonces, la iglesia de Cristo todavía no ha sido arrebatada, entonces nosotros tenemos que, mientras tanto, nosotros tenemos que cumplir nuestra función como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, evangelizar a todo el mundo aquí en la tierra. De muchas formas, de muchas maneras que podamos nosotros cumplir esa función de evangelizar. Usted no puede decir, bueno, a mí el Señor no me ha hecho evangelista. No estoy hablando del ministerio evangelístico. Estoy hablando de tu labor, tu responsabilidad, tu compromiso, tu función como hijo e hija de Dios, de hablar del Señor y predicarles y hablarles del Señor, dar las buenas nuevas a la gente que lo necesita oír hoy en día especialmente. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, los encargados de evangelizar al mundo no estarán, porque somos nosotros, ya no estaremos aquí en la tierra. Pero Dios en su gran misericordia tiene un remanente preparado para la evangelización en el tiempo de la gran tribulación. Por eso aquí en el capítulo 6, regresemos aquí a Apocalipsis 6:9, dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjese, aquí los que claman es la iglesia de Cristo. Somos nosotros. Estaremos ahí en la presencia del Señor, porque nosotros vamos a ser los espectadores y vamos a estar ahí expectando cuando el Señor esté abriendo cada sello de este rollo que habla el Apocalipsis 5 y 6. Vamos a estar ahí presentes, observando lo que Dios va a ir haciendo con respecto a la gran tribulación aquí en la tierra. Versículo 11 dice lo siguiente, dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí hay dos cosas, dos palabras muy importantes, consiervos y hermanos. Oiga bien, consiervos y hermanos. Nosotros somos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque servimos a nuestro Dios aquí en la tierra. La iglesia de Cristo, repito, tiene la función, la responsabilidad, el compromiso con Dios de servir a Dios aquí en la tierra. ¿De qué manera? De la manera que nosotros hoy lo estamos demostrando. Predicando el evangelio, hablando de Dios, diciendo las buenas nuevas, anunciando las buenas nuevas a la gente, al mundo entero. Entonces, estas almas que ve Juan, que llegan en tiempo de la gran tribulación, estas almas que menciona Juan,
No es la iglesia de Cristo, porque la iglesia, repito, de Cristo ya había sido arrebatada. Estos son los que están siendo decapitados aquí en la tierra por el anticristo, que fueron evangelizados, que creyeron en el Señor y se rindieron a los pies de Cristo. No adoraron a la bestia, no se dejaron poner la marca de la bestia que habla el libro de Apocalipsis, sino que empezaron ahora sí a creer en el Señor, recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Pero por eso la Biblia menciona aquí, Juan menciona aquí a consiervos, o sea, siervos, aquellos que están sirviendo y cumpliendo la función evangelizadora aquí en la tierra. ¿Quiénes son estos? En el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blancas, Apocalipsis 7, 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Se da cuenta? En el tiempo de la gran tribulación va a haber gente que se va a rendir a Cristo. En los tiempos cuando este personaje, el anticristo, esté gobernando el mundo entero, va a haber gente que se va a humillar a los pies del Señor Jesucristo, que van a creer como usted y yo creemos en Él, que van a ser evangelizados y se van a rendir a los pies del Señor, pero van a ser decapitados, van a ser asesinados. Hoy nadie nos puede tocar si hablamos del Señor. Gracias a Dios. Hoy podemos libremente predicar el Evangelio. Hoy no necesitamos nosotros de que tener temor de que nos metan preso o nos decapiten por estar hablando de Jesús o por creer en Jesucristo. Aquí, especialmente en lo que es el continente americano, hay esa libertad, y en Europa también, gracias a Dios, ¿no? Pero hay países, por ejemplo, como China, por ejemplo, donde no es permitido el evangelio. Hoy se está permitiendo predicar el evangelio. Pero fíjense, hermanos, la Biblia nos enseña que en el tiempo de la gran tribulación habrán almas que creerán en el Señor. Usted lo está viendo aquí. La pregunta aquí es, ¿quiénes serán los que van a predicarles a estas personas? Si ya no estará la iglesia de Cristo para predicar. En el versículo 15 dice lo siguiente, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, se da cuenta, en la tierra, en el tiempo de la gran tribulación. Si no adoran a la imagen de la bestia, no podrán comer, no podrán trabajar. Será algo doloroso. Hoy, mira hermano, qué fácil, hoy Dios nos provee, nos suple. Él está aquí con nosotros. Pero en los tiempos de la gran tribulación, ser cristiano no va a ser tan fácil como hoy lo es. Hoy tal vez sentimos el repudio, el rechazo de la gente. Solamente eso. Tal vez que nos tildan de locos. Pero fíjense, hermanos, en el tiempo de la gran tribulación será terrible. Porque si usted en el tiempo de la gran, supongamos, esperemos que no, usted se queda en el tiempo de la gran tribulación. Si usted quiere creer ahí en el Señor, recién usted dice, voy a creer en el Señor, me voy a rendir. Usted ahora va a tener que pagar con su vida. Porque aquí la palabra de Dios los enseña. En el verso 17 dice, verso 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Verso 17. ¿Por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, versículo 2, 4, voy a regresar ahora, estamos en el mismo capítulo 7, pero voy a leer el verso 2 y 4, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, de aquí la tierra, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios.
a los predicadores que Dios tendrá aquí en la tierra en los tiempos de la gran tribulación. A estos predicadores, a estos evangelistas, a estos que van a estar ahora en el lugar de la iglesia, repito, ¿por qué? Porque la iglesia de Cristo ya no estará aquí en la tierra para predicar. Ya hemos sido arrebatados y estaremos con el Señor allá en el tercer cielo. Versículo 4 dice, y oí el número de los sellados. Aquí va a mencionar aquellos predicadores que el Señor tendrá para predicar el evangelio del Señor Jesucristo en los tiempos de la gran tribulación. ¿Quiénes son estos? Versículo 4 lo dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, quiero que entienda esto. Usted es la iglesia de Cristo hoy en día. Usted que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Usted que le obedece al Señor. Usted que es bautizado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que no solamente bautizados, hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, usted que es la iglesia de Cristo Jesús aquí en la tierra, repito, usted tiene una función que cumplir, una labor que cumplir aquí en la tierra. ¿Cuál es esa? Predicar el evangelio de Jesucristo a todo el mundo, para que el mundo se salve. Aunque nos rechacen, aunque nos tilden de locos, aunque nos menosprecien, usted tiene que predicar el evangelio de Jesucristo. Pero nosotros vamos a ser arrebatados y nos iremos allá donde el Señor. Nos reuniremos con el Señor allá en la nube. De aquí más adelantito se lo voy a mostrar para los que nos están acompañando por primera vez. Tal vez no hayan oído esto. Y estaremos con el Señor, observando cómo Dios hace juicio sobre aquí la tierra. Pero el Señor en su gran misericordia levantará 144,000 judíos de nacimiento. Judíos, 12,000 de cada tribu. El pueblo de Israel el Señor lo formó a través de 12 tribus, que son los hijos de Jacob. Oiga bien. Y el Señor va a sacar 12,000 de cada uno de esas tribus. ¿Para qué? Para evangelizar, predicar la palabra del Señor en el tiempo de la gran tribulación. Por eso dice claramente en el verso 4, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Apocalipsis 14, versículo 3 al 5 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿De dónde son? Estos no son enviados del cielo, no son ángeles, son hombres de carne y hueso como usted y yo, que el Señor ha redimido, ha apartado, hermanos, para predicar el evangelio en los tiempos de la gran tribulación. Verso 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Los 144,000 fueron conocidos como las primicias de Dios. Repito, apartados para predicar el evangelio aquí en la tierra en los tiempos de la gran tribulación. Verso 5 dice, y en sus bocas no fue hallado mentira. Ahí está, van a predicar el evangelio de Jesús aquí en la tierra. Van a predicar la verdad, el evangelio de Jesucristo aquí en la tierra. Dice, y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Gloria a Dios. Fíjese la misericordia de Dios. Dios es tan misericordioso que aún en el tiempo de la gran tribulación estará su misericordia aquí en la tierra, predicándoles a la gente que hoy en día los rechaza. Por eso nosotros no debemos de callar y hablar de estos temas. Son muy importantes porque va a llegar un momento que nos vamos a ir y ya no vamos a estar aquí. Si sus familiares, sus padres, sus hermanos, qué sé yo, no quieren en este momento rendirse a los pies de Jesús, hábleles de estas cosas. Hábleles de estas profecías para que cuando esto ocurra, ellos ya no estemos nosotros aquí para predicarles, ellos recuerden lo que nosotros hemos sembrado en sus corazones. Para que se rindan
en los tiempos de la gran tribulación y confíen en el Señor. Zacarías profetizó sobre esto. En el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice lo siguiente. La Biblia de las Américas lo dice de esta manera. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, fíjese, mirarán a quien han traspasado, ¿a quién? A Jesús. A él lo crucificaron, a él traspasaron, dice, su lanza sobre sus costados, sobre sus costillas. Dice, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo habló sobre estos también, estos evangelistas apartados por el Señor, estos 144,000 que estarán predicando el evangelio. La Nueva Traducción Viviente, Romanos capítulo 11, verso 25, dice, mis amados hermanos, no quiero que entiendan este misterio. Perdón, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles. Nosotros los gentiles, nosotros no hemos nacido en Israel, no somos judíos. Nosotros los gentiles, cuando seamos arrebatados, aquí está hablando Pablo sobre el arrebatamiento, dice que aceptarán a Cristo y entonces todo Israel será salvo, como dicen las escrituras, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad, y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. La misericordia de Dios para con la humanidad todavía manifestándose en los tiempos de la gran tribulación. Usted y yo no estará cuando estas cosas ocurran aquí en la tierra, porque de la misma manera como Dios apartó a Noé cuando iba a hacer juicio aquí en la tierra, aquel diluvio que la humanidad nunca había experimentado, cuando el mundo se burlaba de Noé, cuando Noé predicaba y anunciaba lo que iba a suceder, pero cuando dice la Biblia, cuando se cerraron las compuertas del arca, todo el mundo quería entrar al arca, pero ya era demasiado tarde. De esa misma manera que Dios rescató a Noé, a Lot, cuando iba a hacer Dios juicio sobre Sodoma y Gomorra. De esa misma manera, Dios también a su iglesia la rescatará y nos llevará con él. Tristemente hay cristianos que se han desviado de la verdad y hoy día no creen en el arrebatamiento de la iglesia de Jesús. Han rechazado el arrebatamiento. Se han dedicado a predicar prosperidad y tantas otras cosas, engañando al mundo entero, no solamente a la iglesia que ha caído en esta apostasía. La palabra apostasía significa caer en el error, desviarse de la verdad. Hoy se han estado usando los púlpitos para negociar el evangelio. Se predica por dinero, se ha pedido pactos, primicias, se han vendido el evangelio a multitudes. Y es por eso lo que estamos viviendo hoy en día, porque no solamente el mundo entero se ha perdido, sino aún muchos líderes, pastores, con ministerios que Dios los llamó, se han desviado de la verdad, se han descuidado, han amado más a las riquezas de este mundo, se han afanado de las cosas de este mundo y han estado negociando el evangelio. Es por eso que hoy el Señor está exhortando no solamente al mundo, sino a todos nosotros también. ¿Para qué? Para que volvamos a un verdadero arrepentimiento y nos arrepentirnos de todo corazón, pedirle perdón a Dios, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Es momento de arrepentirnos y pedirle a Dios que nos perdone. Dios nos está dando un tiempo, una oportunidad. Como lo dije hace una semana atrás, si no hubiera pasado esta pandemia, tal vez usted no estuviera escuchando, oyendo este mensaje. Pero fíjese, Dios permitió que pasara estas cosas para que usted esté quieto en su casa, no pueda salir, no tenga un lugar donde salir, divertirse. Para que usted, por última vez, oiga la palabra de Dios y entienda de que pronto nosotros seremos arrebatados. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie de nosotros podemos atrevernos a decir de que vamos a irnos ya con el Señor hoy o mañana. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado.
Pero es interesante esto. Hoy nosotros estamos encerrados en nuestras casas, justo en los meses donde se celebra la Pascua. La Pascua por primera vez se celebró en los tiempos de Moisés. El pueblo de Dios estaba esclavizado por los egipcios. El Señor les dio órdenes, instrucciones a través de Moisés y le dijo a su pueblo que se encerraran en sus casas, que tomara cada familia por familia un cordero. El cordero simboliza Jesucristo. Y que mataran aquel cordero y la sangre de ese cordero pongan sobre los dinteles de sus casas, para que cuando pase la muerte, la plaga, que iba a matar a los primogénitos de los hijos de los egipcios, no tocase a aquella familia judía, hebrea. El pueblo de Israel estaban en sus casas, asustados porque la muerte pasaba por su ciudad, por sus puertas, pero confiando en que Dios, las órdenes que había dado, que la sangre de aquel cordero estaba ahí en sus puertas, no iba a tocarle la muerte. Nosotros hoy estamos cubiertos con la sangre de Cristo. No debemos de tener miedo, no debemos de caer en pánico, debemos de confiar siempre en el Señor. Pero lo interesante es que justo a la fecha que el pueblo fue tomado y arrebatado y sacado de Egipto para ir a las tierras prometidas, a las tierras de Canaán, justo en esas fechas, hoy nosotros estamos encerrados en nuestras casas. No necesitamos matar un cordero y poner la sangre del cordero hacia afuera de nuestras puertas, porque nosotros estamos ya cubiertos con la sangre del cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. ¿Habrá un arrebatamiento? Sí, habrá un arrebatamiento. En el libro de Mateo capítulo 24, versículo 40, dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo, verso 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Verso 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Se da cuenta? El día y la hora nadie lo sabe. Pero hay señales que el Señor nos dejó para poder saber que los tiempos de nuestra reunión con Cristo está cerca. Usted me dirá, siempre ha habido pestes, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido guerras. Sí, es cierto, siempre ha ocurrido. Siempre. Por eso tenemos que vivir cada día como si fuera nuestro último día. Pero todas las profecías se han cumplido. Todas. No hay ninguna que necesite cumplirse para decir que ya el tiempo está cerca. ¿No? O que falte mucho tiempo para irnos con el Señor. Todas las profecías se cumplieron. Uno será tomado y el otro será dejado. En el libro de Primera de Corintios 15, versículos 52 al 55, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando aquí del arrebatamiento de la iglesia de Jesús. Los que murieron ya, nuestros hermanos en Cristo que murieron ya el año pasado, en estas semanas, se han ido ya de este mundo, han partido de este mundo, se han separado de sus cuerpos. Dice la Biblia que ellos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Ya no serán mortales, sino serán inmortales. Pero también nosotros los que vivimos seremos transformados. Nuestros cuerpos también serán transformados en un cuerpo corruptible. Un cuerpo incorruptible, perdón, y un cuerpo inmortal. En 1 Tesalonicenses 4:13, versículo 17, la Biblia Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús. ¿A quiénes? A los que murieron creyendo en Él. Tú que no crees en el arrebatamiento. Aquí el Señor te está hablando y te está enseñando a través de su palabra. Los que murieron en Jesús serán resucitados. ¿Cómo será eso? No hay nada imposible para nuestro Dios. Dios no es como nosotros.
que nuestra sabiduría es limitada. Nosotros, hay muchas cosas que nos es duro entenderlas. Pero no hay nada imposible para nuestro Dios. Él hará que todos los muertos resuciten, los que murieron en Cristo. La Biblia dice bien claro, los que creyeron en Jesús. Y creer, repito, porque usted podrá decir, yo creo en Jesús. Quiero decirte algo, no olvides esto, creer es obedecer. Creer es obedecer. ¿Cómo puedo saber si yo creo en Jesús? Pues mira si le obedeces lo que el Señor te pide a través de su palabra. Si te esfuerzas cada día, y con la ayuda del Espíritu Santo lo puedes lograr, si te esfuerzas cada día en obedecerle a Él. En el versículo 15 dice, por esto le decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, dice en el verso 17, pon mucha atención aquí, después los que hayamos quedado vivos, seremos llevados igualmente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Cuánto le da la gloria a Cristo? Amén. La Biblia habla de un arrebatamiento. No podemos nosotros caer en el error y decir que no va a haber un arrebatamiento. Claro que sí. La palabra de Dios habla de un arrebatamiento. La iglesia de Cristo será arrebatada. No hemos sido llamados para condenación, dice la Biblia, sino para salvación. Dios nos llevará para librarnos de todos estos juicios que vienen sobre la tierra. Repito, lo que hoy estamos viviendo no llega ni a los talones a lo que va a suceder en los tiempos de la gran tribulación. Y Dios no quiere que usted se pierda. Dios es respetuoso a tus decisiones. Si tú decides rechazar al Señor, es decisión tuya. Dios no envía al infierno, ni mucho menos al lago de fuego y azufre, ni mucho menos a la gente a que vivan estos juicios que vienen sobre la tierra. Dios no lo hace, no ha decidido eso para ti ni para mí. Es decisión tuya. Él nos hizo libres y somos libres para decidir lo que queremos. Dios no envía al infierno a nadie. Es uno el que elige. Es uno mismo que toma la decisión. Por eso el Señor dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. La palabra muerte simboliza separación. Muchos han caído en el engaño de que morir es dejar de existir. Usted fue creado eterno. Aunque usted esté pecando, aunque usted sea un pecador, aunque usted no crea en Dios, usted fue creado eterno. Usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Usted tiene una alma que no muere, que no deja de existir. Usted tiene una alma que es eterna, pero usted tiene dos caminos. Hay dos caminos que usted puede elegir uno de ellos. O el camino hacia la vida con Jesucristo o el camino hacia la muerte, separados sin Dios, en las tinieblas, en la oscuridad, en el infierno. Dios dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida y la bendición. Dios desea que tú escojas la vida y la bendición. Es interesante oír hoy en día a la gente invocar el nombre de Dios. Presidentes del mundo entero se están humillando. La gente hoy en día está buscando esa esperanza, ese auxilio en Dios. Aquel Dios que los rechazaron por muchos años. Hoy hay muchos que se están humillando. Pero quiero repetirles esto. Lo que hoy estamos viviendo no se compara a lo que viene. Lo que viene es peor. Lo que viene, los juicios que habla el libro de Apocalipsis, peor a lo que hoy estamos viviendo. Esto no es nada para lo que va a suceder cuando empiecen a abrirse los sellos de aquel rollo, cuando empiecen a sonar cada trompeta, cuando se empiece a derramar cada copa de la ira de Dios. De eso Dios te quiere librar. No lo busques solamente para que te libre del coronavirus. No busques a Dios solamente para que te guarde de esta pandemia que estamos pasando. Búscalo para que te libre de todos los juicios que vengan sobre la tierra. Busca a Dios y tenga a Dios en tu corazón siempre. ¿Para qué? Para que tengas tu vida asegurada
porque solamente con Dios tenemos nuestra vida asegurada. La religión jamás te va a salvar. La religión jamás te va a asegurar tu vida eterna con Jesucristo. Jesús no vino a crear religiones. Las religiones las crea el mismo hombre. Por eso Jesucristo le dijo a los judíos mismos, se los dijo, ustedes me rechazan a mí porque aman más sus tradiciones, sus costumbres. Los judíos se habían vuelto tan religiosos que rechazaron al Mesías. Jesús no vino a crear religiones. Ser cristiano no es ser un religioso más. Ser cristiano no significa ser miembro de una religión o participante de una religión o de una institución religiosa. Ser cristiano es ser seguidor de aquel que vino y dio su vida por nosotros, Jesucristo. Ser cristiano es tener una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Él te oye, Él te ve, Él te habla, Él está vivo, resucitó al tercer día. Él está sentado a la diestra del Padre. Dice la Biblia que a los primeros hombres que creyeron en Jesús le llamaron discípulos. Luego les llamaron apóstoles. Y después lo empezaron a llamar cristianos. La palabra cristianos tiene dos palabras. Palabra Cristo, la primera palabra está hablando de ungidos, del Mesías. Anos, viene la palabra pequeños. El verbo anos en el griego significa pequeños. Y les nombraban y les llamaban a todos los que seguían a Jesús, a todos los que creyeron en Jesucristo. Ya Jesús ya no estaba aquí en la tierra, ya había ascendido a los cielos. Estaban ahora los apóstoles guiando a multitudes de gente que se arrepentía. Le empezaron a llamar cristianos, los pequeños ungidos, los pequeños Cristos. Usted, si es cristiano, usted tiene que seguir los pasos de Jesús. Usted tiene que cumplir esa función que Jesús la cumplió aquí en la tierra, de dar las buenas nuevas, de ir y sanar a los enfermos, de ir y libertar a los cautivos, de predicar el evangelio de Jesucristo. Nadie nos puede callar. Por eso hablamos y por eso usamos aún los medios, la tecnología, que no es difícil, no es fácil para nosotros. No es fácil hacer esto, pero lo hacemos porque es nuestra función, es nuestra labor, es nuestra responsabilidad. Yo quiero invitarte en esta tarde. Si tú por primera vez estás oyendo este mensaje, tú has entendido esta tarde o noche, donde tú estés, has entendido de que se vienen cosas terribles, porque la Biblia lo dice. Se vienen cosas peores de las que hoy estamos viviendo. Y Dios quiere rescatarte. Y lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón a Dios. Ábrele tu corazón al Señor. Ríndete a los pies de Cristo. Reconócelo a Jesús como tu Señor y Salvador. Y dile juntamente conmigo, quiero que inclines tu rostro en esta tarde, en esta noche. Inclines tu rostro y le digas con tus propias palabras al Señor: Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque he rechazado tu palabra. Perdóname, Señor, porque me he dejado llevar por mis propios deseos carnales, por mis propios pensamientos. Perdóname, Señor, porque he dejado de servirte, de obedecerte. Perdóname, Señor, porque reconozco que soy pecador y que sé que tú eres el único que me puedes perdonar.